A veces nos preguntamos si realmente el cambio climático se está produciendo en este planeta. Sí, en efecto, los datos son contundentes. Innumerables datos de las estaciones meteorológicas convencionales, datos de satélites, datos también de la naturaleza, bioindicadores, indicadores naturales. Todos ellos dibujan un planeta y un país, el nuestro, más cálidos que 30 años atrás. Estamos, por tanto, viviendo una nueva realidad. Los que cultivamos la tierra, los que espiamos amablemente la conducta de los animales, estamos esperando a que llegue el ciclo pues, de la primavera jugosa, templada, con lluvias y de pronto no aparece y cada día tropieza ese sucederse de las estaciones en alguna dificultad y cada día que comprobamos que las golondrinas llegan antes, que las hojas de los robles se caen después, que los manantiales se van secando de aquí a allá, en realidad lo que nos llega es un latigazo, es prácticamente como si nos hubieran condenado injustamente a ver desmoronarse algo que en gran medida era la base creativa de una cierta seguridad. Hemos sido terriblemente egoístas, porque hemos explotado la naturaleza de una manera increíble. Hemos sido, a lo largo de estos 12.000 años, ¿no?, que hemos disfrutado en el Holoceno, ¿no?, pues que hemos disfrutado de unos climas benignos, de una estabilidad. Bien, hasta la llegada del siglo XIX, este planeta funcionaba bastante bien, pero ha sido ahora, con los motores de explosión, con la llegada del petróleo, ¿verdad?, que esto ha cambiado radicalmente. La ciencia se basa en unos datos, en unas medidas instrumentales, numéricas, fehacientes y en el uso de unos modelos que son unas herramientas físico-matemáticas que permiten proyectar la situación actual hacia el futuro y dibujar unos escenarios climáticos dentro de 25, 50 o 100 años. Pues bien, todos los modelos climáticos nos están dibujando un planeta sensiblemente más cálido a medida que avance este siglo actual. Estas previsiones del panel intergubernamental de cambio climático dan para la península ibérica unas pluviometrías mucho más escasas para el futuro, si bien las previsiones de lluvia son más difíciles de hacer que las de temperatura, pero en todos los modelos que se hacen aparece la zona de la península ibérica como especialmente perjudicada por estas perspectivas. La temperatura del planeta se está elevando desde hace 30, 35 años y todo apunta a que seguirá haciéndolo así en el futuro, al tiempo que la lluvia, tan vital en nuestro país, un país en conjunto con pocos recursos hídricos, tenderá en las próximas décadas a reducirse. El viñedo es un monocultivo, por supuesto, es una simplificación del ecosistema, de las comunidades tanto vegetales como animales, pero también conserva muchas de las verdaderas esencias de los territorios que precedieron al cultivo uniforme de la viña, y sobre todo en las dos mesetas y por supuesto también en otras comarcas donde se procede a la viticultura, hay todavía una serie de representantes fundamentales de tanto la fauna como las floras locales. La vid es una especie extraordinaria porque admite una amplísima variación de temperatura y de precipitación. En España se cultiva vid en lugares tan lluviosos como las Rías Bajas o como Guipúzcoa. Hay una denominación de origen Rías Baixas, hay otra Guetaria. Y se cultiva en lugares tan secos como el sudeste de la península,
en Jumilla, por ejemplo, o en lugares extremadamente secos como Lanzarote, con menos de 300 milímetros en el primer caso y con menos incluso de 100 milímetros en el caso de Lanzarote. Y en las temperaturas también admite rangos extraordinarios de variación. Se cultiva en la costa sur mediterránea donde nunca hiela y se cultiva en la meseta norte, en la ribera del Duero, con heladas a veces que alcanzan los 10 grados bajo cero. El vino es la expresión de la naturaleza como auténtica, es la expresión de la uva, y la uva es la expresión del viñedo, y el viñedo es la expresión de la tierra. Cualquier viticultor, cualquier persona en este mundo del vino, de la viña, forma parte de esta naturaleza, de este microcosmos, entiende muy bien lo que es la ecología, entiende muy bien lo que es la importancia de preservar las condiciones naturales que tenemos o hemos tenido para las futuras generaciones. Por lo tanto, nos sentimos muy unidos a la tierra, muy unidos. De hecho, el claim de la familia es que cuanto más cuidamos la tierra, mejores vinos hacemos, que es la verdad, ¿no? Y desde hace muchos años la ecología ha sido un valor en Torres. La naturaleza es una gigantesca cocinera y el vino es uno de los elixires, producto de una de las más fascinantes facetas de la alquimia, ¿no? Supone la conjunción de los 4 elementos básicos, la energía, el suelo, el agua y por supuesto el aire, se dan la mano junto con la localización geográfica oportuna, que está a su vez regida por ese clima de las zonas templadas que es manifiestamente oportuno para proceder a la maduración de la uva. La incidencia del clima en el vino es máxima, fundamental. Es como hablamos de un árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Al final yo creo que es una incidencia máxima. El clima nos marca el vino. Hay una relación muy clara entre clima y viñedo, ¿no? Le llamamos la integral térmica, el calor que recibe la planta desde la brotación hasta el momento de la vendimia. Esta relación es muy trascendental y si las temperaturas suben, evidentemente que va a cambiar, yo diría, todos los aspectos fenólicos de la viña, todos los procesos de maduración, puede ser un problema importante. Los factores que determinan las características productivas de un determinado entorno es el clima, el suelo, la planta, es decir, la variedad y la acción del hombre. Las 4 cosas están totalmente relacionadas e interconexionadas y todos son importantes. Realmente, quizá el papel más determinante y más difícil de controlar es el del clima. El clima de un lugar se determina o se estima en base a unas cifras medias. Históricamente, las temperaturas han variado de un año a otro, pero las medias tenían una cierta constancia. El problema es que en los últimos años esas medias han variado y ese es el cambio climático. Nuestro futuro climático en nuestro país va a ser de unas temperaturas significativamente más elevadas, especialmente las estivales, que serán críticas para algunos cultivos, mientras que la precipitación tenderá en el conjunto del país a reducirse. Mire, España, si se cumplen las previsiones de incrementos de temperaturas, lo vamos a pasar muy mal. La viña no es como otros vegetales, qué sé yo, dentro de 30, 40 años, si las temperaturas, desgraciadamente, han subido 2, 3 grados, ojalá no ocurra. Bien, seguirán produciendo hortalizas, habrá lechugas, habrá tomates, si hay agua, y ya se preocuparán de que haya agua, seguiremos teniendo estos productos que una vez cocinados o una vez aderezados, pues serán buenos igualmente. La viña no, la viña será distinta.
viñedo o la vid es una planta ancestral, domesticada hace unos 8.000 años en el Extremo Oriente, en la zona de Georgia, más o menos, y ha ido colonizando el Mediterráneo desde la época anterior a los romanos, y la vid ha encontrado una buena adaptación a muchas condiciones de la península ibérica, porque las condiciones de clima, fundamentalmente de insolación, de temperatura y de agua, hacían que la planta vegetase perfectamente. Estamos en el marco de la cuenca del Mediterráneo y ahí todo apunta a que el calentamiento va a ser un poco más agudo, va a producirse de una forma más clara que en otros ámbitos planetarios. Con lo cual, diríamos que hemos de ser muy conscientes de que los efectos del cambio climático en nuestro país pueden ser un poco más graves que en otras áreas planetarias. La temperatura aumenta, esto es un hecho que está aumentando. Está claro que al final es un impedimento para el viñedo y es un impedimento para la maduración de la uva y para la elaboración del vino, ¿no? En la zona cálida los turistas llevan visera y porque si no se quema, pues la uva le pasa igual. La uva tiene un pedúnculo que es muy sensible al efecto del sol, se quema y pierde los aromas, la materia colorante, etcétera. Lo que se observa es que se alcanzan grados alcohólicos probables, es decir, un contenido de azúcar en la baya enorme, igual que el pH, que aumenta muy rápidamente, mientras que sobre todo las pieles y las semillas maduran de una manera más lenta. Esto comporta un problema, ya que en el momento en que hay que decidir el periodo óptimo de vendimia, la fecha de vendimia, lo que suele ocurrir es algo tan simple como que tenemos un grado alcohólico enorme, un pH muy elevado y sin embargo estas pieles y estas semillas no están lo bastante maduras. Esto va a condicionar que tengamos problemas de color, falta de color, y que en ocasiones tengamos vinos que debido a que las semillas están verdes liberan un tanino muy amargo y muy astringente que puede causar que los vinos no sean que no presenten la cualidad que deberían de tener. Se va a producir una sobremaduración y un adelanto de maduración, y entonces con eso no se puede sacar un vino aromático y fresco como el que uno está buscando cuando cultiva Pinot Noir o Chardonnay. Esa es una cuestión. Entonces, claro, las denominaciones de origen pues van adaptando a la situación y seguro que se busca algún tipo de adaptación, porque las denominaciones de origen en España, las áreas de cultivo son muy extensas y siempre en la denominación de origen hay terrenos que están en otras condiciones de más altitud o mejor exposición para que la uva madure mejor. El año pasado, sin ir más lejos, nos encontramos de que variedades como la garnacha, que normalmente se vendimia a finales de septiembre o comienzos de octubre, con una madurez plena, pues ya a finales de agosto estaba con 14 grados y medio o 15 grados, lo cual asusta, y la piel completamente verde. Esto es una cosa que estamos observando y que salta a la vista, nadie puede negarla. Y esto es está condicionado por el cambio climático sin lugar a dudas. Cuando antes hablaba de que la vendimia empezaba en septiembre, estamos viendo en estos momentos que no es así, sino que en ciertas partes es necesario comenzar en agosto. Hay un estudio que se realizó en la Conca de Barberá en que demuestra que en los últimos 25 años la vendimia de la variedad Macabeo se ha adelantado 25 días, es decir, casi un día por año. Y esto es una consecuencia, sin duda alguna, debida a este cambio climático. Un vino es un ser vivo que no deja de desarrollarse hasta que llega un punto en el que ya empieza a bajar su calidad, pero un vino no deja de desarrollarse nunca y el clima, la temperatura a la que tenemos ese vino haciendo la crianza es vital para su conservación y para alargar la vida de este vino. Hemos observado durante los últimos años que los grandes vinos tintos del país han pasado de tener 13 grados, 13,5 a tener en ocasiones más de 14, incluso más de 15 grados. Por otra parte, también aparece otro problema, que es que los pHs aumentan, sobre todo en ciertas zonas de España, y hacen que los vinos que antes tenían unos pHs perfectos de alrededor de 3,5, 3,6, están acercándose peligrosamente a 4, lo que comporta problemas de conservación. Los vinos son mucho más frágiles bajo el punto de vista microbiológico, ya que al ser menos ácidos es mucho más fácil que las bacterias acéticas o otro problema muy grave, que es una levadura llamada Brettanomyces, puedan crecer, haciendo que en los vinos aparezcan aromas no deseables. Un problema del cambio climático es que se producen vinos con menos acidez y con más graduación alcohólica. Una modificación es disminuir el alcohol o aumentar la acidez. Eso es una corrección que de una manera u otra, más o menos difícil, se afronta en algunas bodegas. La siguiente escala es la adaptación de las técnicas de cultivo.
que es manejar bien los sistemas de conducción, si el vaso, que si la espaldera que no sombree tanto, la orientación de las filas, manejar bien el riego. Todo eso son técnicas de cultivo, bueno, que encarecen un poco el cultivo y más o menos se van afrontando. Estamos adaptándonos también con sistemas de poda y con la protección de la poda en verde cuando se requiere, o de podas más fuertes o más débiles, depende de las circunstancias. Estamos adaptando también en la modificación de las espalderas y del tamaño de la altura de espalderas y por tanto la búsqueda de la empalizada vegetal más adecuada para buscar mayor sombreamiento de los racimos. El tercer escalón ya es más caro, que es el cambio de variedad, porque para cambiar de variedad hay que arrancar una plantación y hacerla nueva o sobreinjertar. Entonces eso es un costo más alto. Yo no creo que tengamos que abandonar ninguna variedad, lo que sí que probablemente tengamos que hacer una nueva selección clonal. Lo que hay que hacer es volver a las antiguas viñas, las viñas de más de 100 años, donde hay individuos diferentes, no hay un solo clon, sino que hay muchísimas clones diferentes, y hacer una nueva selección buscando aquellos individuos de estas variedades que se ajustan mejor al clima actual. Y el último escalón, que es el más caro, es, digamos, el cambio de ubicación del viñedo, que es llevarse los viñedos de una zona a otra. Ese cambio de ubicación, buscando zonas más altas o latitudes más elevadas, eso origina unos costes importantes para las empresas, entre otras cosas porque tienen que buscar nuevas fincas y porque a veces hay que trasladar la propia bodega o trasladar la uva, mover la uva muchos kilómetros cuando se hace la vendimia. Ya contamos con unas 130 hectáreas en el Pirineo, en el Prepirineo, la zona de Tremp, a alturas que van hasta casi los 1000 metros, 900 y 1000 metros. Y evidentemente ahí tenemos un clima más frío, porque cada 100 metros de altura, sobre el nivel del mar, la temperatura promedio durante la maduración de la uva desciende 1 grado. Es decir, que si en la costa tienes, no sé, pues 15 grados, a 1000 metros, ¿vale? Pues tiene 5. Lo mismo cuando se mueve la latitud. Por cada grado de latitud, también la temperatura media disminuye 0,6 grados. Pero entonces, para lograr 2 grados de temperatura, hay que mover la latitud 2,5 grados, pues como desde Madrid hasta La Rioja. Entonces, esa es la cuestión. Hemos llegado a plantaciones incluso en zonas un poquito más altas o zonas de páramo para tener mayor diversidad de plantaciones y mayor progresiva adaptación a los cambios o eventuales cambios que se puedan dar. Las variedades que estaban en estos valles centrales irán a las zonas de montañas, de aquí de Cataluña, y las variedades blancas o incluso la Pinot Noir, que estaban muy bien en estas zonas de montaña, yo creo que irán al Pirineo, al Prepirineo, ¿no? Un tema que se pasa por alto es el papel fundamental que tiene el agua. Es decir, el problema del cambio climático no solo es el exceso de temperatura, sino el estrés hídrico. En muchas plantaciones lo que se ve en los últimos años es cómo el viñedo entra en estrés hídrico en época demasiado temprana. Para un cultivo y para una producción óptima de uva, es importante que la planta de viña tenga un poco de estrés, que le falte un poquito de agua, pero solo en la última fase de maduración. El problema es cuando el estrés se presenta 2 meses antes, que la planta tira la hoja
y la uva no madura bien. La uva acumula mucho alcohol y no tiene aromas, ni tiene acidez, ni componentes cualitativos del vino. Entonces, un papel fundamental es el agua. Y en el futuro, la mayor parte o mucha parte del viñedo que va a ser viable y rentable y cualitativamente posible en España va a ser en condiciones de tener más disponibilidad de agua del viñedo que el que tiene ahora. Un riego desaforado de la vid puede producir rendimientos muy altos, aumentar las excedentes y también disminuye notablemente la calidad porque cuando produces mucha uva, la uva no madura del todo. Pero yo no estoy hablando de este tipo de riego, sino un riego inteligente, un riego de socorro que permita hacer que la planta no tenga un estrés hídrico tan fuerte que haga que las uvas se pacifiquen y tengan problemas de evolución. Estamos hablando de un riego que permita controlar este estrés. Esto se puede medir en estos momentos, se puede hacer y hay algunas empresas que lo están haciendo con bastante éxito. Afortunadamente he podido comprobar que muchos empresarios del sector de la vid y del vino han asumido la realidad del problema y han actuado en la buena dirección. Y esto es una noticia muy interesante, muy feliz, y es un buen ejemplo, un buen modelo para otros empresarios de otros sectores, para otras industrias en general. No solamente estos buenos empresarios de la vid y del vino han adoptado medidas de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que se están ya produciendo, sino también realmente medidas de mitigación muy interesantes, reduciendo en sus procesos de producción las emisiones de gases de efecto invernadero. Una buena noticia. Yo recuerdo que el año 2009, en La Rioja, en Logroño, había un simposio que se llamaba Wine Future. Y bueno, me invitaron a hacer una pequeña charla, que la tengo siempre preparada, con el PowerPoint sobre el cambio climático. Y, vale, hice mi charla y al acabar, encuentras gente que conoces, les preguntas, ¿qué te ha parecido? No sé qué. Y, oye, Miguel, a mí ahora no me hables de invertir en placas fotovoltaicas. Pero ha habido un cambio. Un día, en una reunión informal con los presidentes de Codorniu y de Freixenet, dijimos, oye, y este tema que nos preocupa a todos, ¿por qué no lo llevamos a Madrid a la Federación? ¿Por qué no tratamos de hacer un esfuerzo nacional y que todas las bodegas de España se incorporen a este esfuerzo? La Federación Española, que tiene casi 2.000 bodegas, lo aceptó enseguida. Y lo primero que se hizo fue organizar un simposio en Barcelona. Se creó la Declaración de Barcelona, que son 10 puntos de compromiso de las bodegas. Ese fue el primer paso. Y a partir de aquí empezamos a invitar a las bodegas a que se fueran adhiriendo al proyecto. Esta paciente ha sido, bueno, esto vamos a darle una estructura seria, una estructura técnica muy sólida, y hemos requerido a varias empresas certificadoras para que nos propusieran un reglamento. Tendremos un reglamento que va a determinar cómo tienen que actuar las certificadoras. Es decir, las bodegas verán cómo están, qué huella de carbono tienen, por ejemplo, qué inversiones tienen que hacer y, evidentemente, habrá unos plazos. Esto no se hará en un año ni en dos, pero las bodegas demostrarán o tendrán que demostrar una voluntad de avanzar, ¿no? Y esta es la gran esperanza que tenemos, y esto creo que nos va a dar un prestigio que también va a repercutir, por qué no decirlo, en prestigio del vino español, como la primera industria vinícola del mundo que ha dado este paso. Pero ya tenemos noticias de que Francia, bueno, ya han dicho que nos quieren ver, y también Italia. Bueno, pues ojalá poco a poco todo el mundo se vaya apuntando, pero España el primero. Buscar y seguir buscando herramientas para bajar esa huella de carbono, esos gases que en todo el proceso, desde la producción vitivinícola hasta el consumo, estamos emitiendo, estamos dando lugar a que se produzcan. Y tenemos un recorrido para hacerlo. Estamos convencidos de que lo vamos a bajar. Nuestro compromiso interno es de bajarlo un 20% en un par de años.
y a partir de ahí estamos aplicando en aspectos pues ya muy distintos, desde auditorías energéticas a instalaciones de sistemas de producción de energía solar, térmica, fotovoltaica, eólica, biomasa. Apostar por intentar frenar ese cambio climático es una solución de empresa, es una apuesta de empresa, pero no solo de empresa. Al final las empresas muchas veces nos creemos que son entes, pero una empresa son personas y apostamos por ello de manera individual como algo que cada uno debe aportar dentro de su granito de arena, ¿no? Si una empresa está preocupada por el cambio climático, a pesar de que su contribución al CO2 atmosférico sea mínima en conceptos planetarios, sí que puede de alguna manera ponerse a hacer sus propias acciones para mitigar su huella de carbono, intentar hacer prácticas en el viñedo que sean menos agresivas con la naturaleza. El compromiso de los propios productores de vino con relación al cambio climático es un magnífico ejemplo de coherencia. Energías renovables, bueno, nos hacemos ya el 11% de la electricidad en base a placas fotovoltaicas aquí en la bodega. En septiembre empieza a funcionar una caldera de biomasa que nos hará otro 10%. Es increíble que en estos momentos, cuando lo que habría que hacer sería, yo diría, poner más impuestos a los productos derivados del petróleo, que no se piense, por lo menos, en subvencionar las energías renovables. Solo tengo que recordar lo que hacían mi abuelo, mi bisabuelo. Allí no había aplicación de productos químicos, allí la tracción era animal, allí los trasiegos eran con mínimos costes de energía, a veces las descargas de forma natural por su peso. Esto es importante para tenerlo en la memoria, ¿no? Y transmitirlo a las generaciones posteriores. Como hay tantas bodegas, o bodegas muy importantes, que están apostando mucho por cambiar o por intentar sostener este cambio climático y apuestan por la sostenibilidad. Tenemos un reto, es el del cambio climático, pero yo estoy convencido de que las bodegas, si aplican los nuevos conceptos y las nuevas metodologías, los vinos van a ser mejores en el futuro, como de hecho lo son ahora mucho mejores que hace 20 años. Si los viticultores empiezan ellos mismos a ahorrar energía y sobre todo a optimizar el rendimiento de sus predios para la obtención de su producto, pues están siendo muy coherentes, y de la misma forma que la insensatez es muy contagiosa, también la oportuna puesta en práctica de los medios necesarios pues puede tener ese aspecto de contagio, y detrás de los que hayan tomado la iniciativa pueden ir otros muchos para lograr que ese sector por lo menos no esté contribuyendo al cambio climático. La comunidad científica tiene una preocupación importante. Por ejemplo, a nivel de España hay un proyecto muy bien organizado y bien desarrollado, el CENI Demeter, liderado por Bodegas Torres, en el que han intervenido varios grupos empresariales más y muchos centros de investigación de universidades y otros centros de investigación en España han hecho un planteamiento muy profundo y muy serio y han llegado a algunas conclusiones. El proyecto CENI Demeter, que es con un presupuesto de 27 millones de euros, bueno, ya es una cosa de una cierta importancia. El proyecto CENI Demeter ha sido uno de los proyectos más importantes de la agricultura española y con seguridad el proyecto de viticultura y enología más importante en la historia de la investigación en España. El proyecto tiene múltiples objetivos y fundamentalmente gira en torno al estudio de las consecuencias que el cambio climático tiene en la viticultura y en la enología, es decir, en la uva y en los vinos. Apostar por el proyecto CENI Demeter o por otras iniciativas en las que estamos, al final simplemente es ni más ni menos que intentar hacer un poco mejor el mundo en donde vivimos. En este proyecto tratamos de determinar, por una parte, las relaciones causa-efecto que en la uva y en el vino tiene el cambio climático, y como parte muy importante tratar de determinar estrategias vitícolas y enológicas que traten de atenuar, paliar o eliminar los efectos negativos que en la viticultura
y en los vinos tiene este cambio climático. Todo lo que estamos sufriendo en nuestras carnes, de alguna manera hay que ponerlo en común en un foro de discusión que permita intercambiar información y adaptarnos mejor. Todo el mundo considera que los secretos propios son razón de nuestro éxito. Yo pienso que no, que las cosas están cambiando, y un ejemplo ha sido el proyecto Zenit Demeter, en el que hemos participado diferentes centros de investigación y muchísimas empresas del sector, y que de alguna manera ha permitido poner encima de la mesa e intercambiar posibles estrategias para compensar los efectos del cambio climático. Compartir trabajos de investigación, trabajos técnicos, tiene múltiples ventajas. Por una parte, conseguimos más recursos para realizarlos, podemos ser más ambiciosos en los objetivos a alcanzar, los proyectos pueden ser más amplios y fundamentalmente, dos aspectos fundamentales, vamos a ser más eficientes y más eficaces. Con seguridad, en un proceso lento, iremos incorporando técnicas en el viñedo y técnicas en la bodega que nos permitirán hacer vinos de calidad, vinos competitivos y vinos demandados por el mercado, porque este proyecto precisamente uno de los objetivos fundamentales que buscaba, de forma general, era la búsqueda de estas estrategias o métodos de producción para poder seguir dando lugar a los vinos que demanda el mercado, a vinos competitivos, vinos que el consumidor aprecia como vinos de calidad. Este planeta pasó por muchos cambios climáticos en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro, pero la novedad del actual cambio climático reside en su causa, que por primera vez no es natural, no es solar, no es geológica, es antrópica, decimos. Somos nosotros los que estamos detrás de esa nueva realidad. Aquí nadie puede aducir que no sabe lo que está sucediendo, pero de la misma forma que a veces no se conocían los motivos por qué se extinguía un quebrantahuesos o un lince, ahora también podemos sumar que está perfectamente identificado el agente causal del cambio climático. Un modelo energético bulímico, ineficaz e ineficiente. Cada uno de nosotros, cada ciudadano, con nuestras prácticas habituales, con nuestros buenos hábitos, todos podemos contribuir a mitigar esta problemática, todos debemos éticamente contribuir a ello, todos, los 7.000 millones de habitantes, con esas prácticas cotidianas de toda la vida, de reducir nuestros consumos energéticos, de ser más coherentes con un planeta que se nos está haciendo pequeño. La mayoría de la gente dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Esto es el planteamiento más general. Tenemos que ser obligatoriamente positivos. Y positivos es actuar en la buena dirección, aunque el futuro se contemple con mucha preocupación, sea inquietante por esas proyecciones de los modelos climáticos y por ese uso todavía masivo de los combustibles fósiles. Pero hemos de ser positivos, seguro que vamos a reaccionar. Tendríamos que cambiar este desaforado culto a la comodidad y a la velocidad, porque sorprendentemente el verdadero responsable del cambio climático es que adoramos el no esfuerzo, el no trabajar, y adoramos el ir muy deprisa de un lado para otro. Y a la gente le cuesta mucho cambiar sus hábitos de vida. Si no cambiamos cada uno, cada día, nuestros hábitos de vida un poco, pues será muy difícil que reduzcamos las emisiones de carbono. Habría que estimular que la gente se pudiera poner placas fotovoltaicas en sus casas para fabricarse la electricidad, como ya se está haciendo en algunas pequeñas ciudades de Alemania. Habría que, yo diría, estimular los coches eléctricos. Barcelona, por ejemplo, Madrid, deberíamos tener coches eléctricos, máximo coches híbridos. Entonces, ¿qué esperamos para cambiar? Tenemos toda la información delante, lo publican los periódicos.
Hay una filosofía intrínseca, ¿no? Hay una filosofía de cuidado del medio ambiente, por supuesto, de las naturalezas y de las personas. Las personas que tienen que vivir aquí y que tienen que desarrollarse económica y socialmente, tienen que encontrarse en las mejores condiciones, y no hay mejores condiciones que cuando se tiene pues un equilibrio fructífero de la naturaleza con el hombre, y eso pretendemos hacerlo, ¿no? Es una comunión del hombre y de la naturaleza, y del hombre y la naturaleza con la sociedad, con el mundo que vivimos y con el que tenemos que legar a nuestros hijos y a nuestros descendientes. La pregunta es, bueno, ¿y las siguientes generaciones? ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Cómo se lo van a encontrar? Y sobre todo, cuando se hagan la pregunta dentro de 30, 50 años y digan, bueno, ¿y aquellos abuelos, aquellos bisabuelos? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no se movieron? ¿Por qué no pensaron en hacer algo? Si estamos haciendo estas inversiones, estas experimentaciones, bien, les podrán explicar, no, oye, sí que probaron a hacer algo. Mira, las temperaturas han subido, pero aquella gente pues, realmente había hecho algo tratando de enfrentar el tema. Lo más desgarrador moralmente es que este proceso se podía haber evitado porque no era en absoluto imprescindible, no era necesario, había otras soluciones. Y sobre todo había las soluciones de conseguir el mismo producto final, como se ha demostrado en cuanto se han aplicado técnicas de eficiencia y de eficacia, pues prácticamente gastando la mitad del petróleo que se está gastando en estos momentos. Es un pequeño disparate, es un laberinto intelectual, pero sorprendentemente no hemos elegido ni el camino más limpio, ni el más seguro, ni el más barato. Nos iría bastante mejor si fuéramos capaces de entender que comer y beber se come y se bebe paisaje. Cuando alguien se está tomando una copa de vino, pues eso es algo más que una commodity, eso es algo más que un simple producto. Lleva detrás el suelo, el clima, la tierra, las personas y el futuro, ¿no? Y por tanto, pues tiene que valorarse como tal, y es importante que todo el mundo lo pueda comprender y que todo el mundo lo pueda también compartir para seguir ayudándonos a que mantengamos esta filosofía que yo creo que es positiva y necesaria para todos. ¿Qué pierde el mundo del vino con el cambio climático? Yo creo que está claro que pierde calidad, pierde diversidad, porque al final todo lo que nos afecta de una manera negativa lo que hace es bajar el nivel, y siempre que bajemos el nivel perdemos, todos perdemos. Creo que sería muy triste que después de tanto trabajo tirásemos todo por el suelo y perdiésemos en calidad, y los consumidores no pudiesen seguir disfrutando los grandes vinos que se hacen en la Ribera, y ya no solo en la Ribera, sino en España. Pero ojalá entre todos consigamos que el estilo de vida vaya cambiando, que se entienda la importancia de esto, y quizás, ayudados por otra parte por los progresos científicos, si hay un esfuerzo político, que será difícil porque políticamente esto todavía no es rentable, este cambio de vida. Pero bueno, se irá moviendo. Afortunadamente, si la gran mayoría de la gente pensamos así, si hay progresos científicos, yo creo que la voluntad política también seguirá.